Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Apocalipsis. Hoy día vamos a hablar acerca de la introducción a este libro profético muy interesante. Así que los invito a que entren en la página web de Victoria en Victoria en el aula de clases de Apocalipsis y ahí pueden descargar las diapositivas, pueden descargar también este video y pueden utilizarlo para su sociedad de jóvenes, para su iglesia, para su grupo pequeño. Estamos trabajando también en una separata que van a poder ir descargando para que pueda servirles también de material de apoyo. Y si tienen algún amigo o amiga que no es de la iglesia, pueden invitarlo a estudiar con ustedes, a fin de que pueda ir conociendo poco a poco acerca del Apocalipsis y, por qué no, más adelante, con la ayuda del Espíritu Santo, poder conocer más al Señor Todopoderoso de este santo libro. Vamos a empezar entonces con Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis no significa espanto, terremoto, muerte, violencia. No, no, no. El libro de Apocalipsis es revelación, es mostrar, es cuando el Señor descorre el velo del futuro y nos permite ver más allá. Apocalipsis entonces es esperanza. Apocalipsis es la imagen de un Dios maravilloso que quiere estar a tu lado y quiere mostrarte lo que va a suceder, para que no tengas miedo, para que no estés como aquella fábula del pastorcito y el lobo, ¿te acuerdas? Esa fábula bonita que un pastorcillo mentiroso le decía a los leñadores, viene el lobo, ayúdenme, y venían los leñadores con todas sus hachas y para matar al lobo, y el lobo no estaba, y el pastorcillo se reía, ja, 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 no viene el lobo. Y cuando realmente vino el lobo, el pastorcillo gritó y los leñadores no le creyeron. Y así estamos. Algunas personas hacen más caso a las películas de Hollywood que a lo que dice la Biblia. A algunos les gusta mucho, les da comezón de escuchar y están ahí escuchando sermones de YouTube, sermones de internet que no tienen ningún peso y asidero bíblico, sino son sensacionalistas. Y entonces se emociona y hay un falso reavivamiento, pero al final no sirve de nada porque pasa el tiempo y vuelven a escuchar la misma música, vuelven a comer como antes, vuelven a hacer lo de antes. Un reavivamiento real viene de manera sostenida a lo largo del tiempo. Querido amigo, querida amiga, te invito a estudiar el sagrado libro. Mira, tú vas a ver que en el Antiguo Testamento aparecen dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo, del templo, que es figura y sombra de lo que hay en el cielo, según el libro de Hebreos. Entonces, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, a su mano izquierda estaba el candelabro de 7 brazos, ¿recuerdas? Y a su mano derecha estaba la mesa con los panes de la preposición. Y al frentecito nomás estaba el altar del incienso, que es el símbolo de las oraciones de los santos. Y luego había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Dios mismo a través del espacio llamado Shekinah, en la tapa del arca del pacto, donde estaban guardadas las tablas de piedra. Mi amigo, mi amiga, allí, en ese lugar, en el arca del pacto, se manifestaba la presencia misma de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis vamos a escuchar que hay varios muebles. Vamos a ver entonces el velo fue abierto y vi las tablas de piedra. Vas a ver entonces hubo 7 candelabros. A esto se le llama la imaginería del santuario. Da la impresión que Juan ha ido en visión a ver estos muebles. Da la impresión de que Juan está caminando por el santuario. Y ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. El estudio de la doctrina bíblica del santuario celestial solo es parte de la Iglesia Adventista del Séptimo día. Y es que escrito está, el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es el pueblo de los últimos días que tiene esas dos características, el pueblo de Dios. Y es ese pueblo que está estudiando el tema del santuario celestial. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, Apocalipsis 1.1 dice, es la revelación de Jesucristo. Pues esto lo puedes entender de dos maneras. Puede ser la revelación que Jesucristo te entrega, o puede ser la revelación que hace Dios de su Hijo Jesucristo. Como sea, tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros. Un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre, ¿ok? Según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.
Jesucristo está ministrando por ti, intercediendo por ti. Y es a ese Señor Jesucristo que el Apocalipsis nos muestra. Un Dios maravilloso, un Dios trino y uno, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, uno solo, nada más, que está velando por nosotros como iglesia, está velando por ti como persona para que tú llegues a representarlo bien. Entonces, el Apocalipsis nos muestra varias figuras. Tenemos al león, el cachorro del león de la tribu de Judá. Tenemos a la oveja, al cordero. Tenemos el arca del pacto. Tenemos el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Tenemos el que toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y descubre los sellos. Todo nos habla de Jesucristo. ¿Por qué Dios el Padre quiere que nosotros conozcamos a Jesucristo? Porque escrito está, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero también está escrito, ojo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿por qué Dios el Padre está tan interesado en que conozcamos a Jesucristo a través del Apocalipsis? Pues para conocerlo a Él también. ¿Por qué? Porque son una unidad. Pero Él se manifestó a través de su Hijo Jesucristo, quien es la máxima manifestación de Dios el Padre. Recuerden que en este gran conflicto entre el bien y el mal, lo que está en entredicho no es el carácter del Hijo, es el carácter del Padre. El Hijo es el que se ofrece para que nosotros podamos conocer al Padre en su real dimensión, el Dios que es todo amor. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. Tienes que leer tu Biblia. No, pastor, no tengo ganas de leer. No te hemos preguntado si tienes ganas de leer. Tienes que leer, aunque no tengas ganas. Tienes que estudiar tu Biblia, aunque ese día no tengas ganas. De repente has cenado muy mal esa noche y al día siguiente te levantas sin ganas de hacer tu culto, pero al margen de que tengas o no tengas ganas, el leer la Biblia es como ir al ejército. Cuando vas al ejército y no quieres levantarte a hacer ejercicio, tienes que hacerlo, porque si no lo hacen te pegan o te mandan al calabozo. Ahora, la Biblia no significa que va a aparecer un ángel y te va a meter un bofetón si es que no lees tu Biblia. No, Dios te va a respetar. Miren, cómo Dios respeta. Dios te va a respetar si no quieres estudiar la palabra. Pero ojo, si tú la estudias, Dios te tiene una promesa. Vas a ser feliz, vas a ser bienaventurado, vas a ser bendito. Ojo, bendito. Dios te bendiga. Nosotros es muy común decir Dios te bendiga a todo el mundo. Pero ¿cómo es que Dios lo bendice? Que estudie la palabra. Bienaventurado el que lee. Además dice, y los que escuchan. Pero pastor, ¿es que acaso hay gente que en el siglo XXI no escucha? Recuerden que en el año 96 que se escribió el Apocalipsis, era muy caro tener un rollo de libro. Era muy caro. Entonces, por lo general, se escuchaban lo que leía el maestro, el pastor, la persona, el líder espiritual. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y enseguida dice, bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. Ojo, tenemos que leer, tenemos que escuchar, así que bautiza tu MP3, bautiza tu iPhone, bautiza tu iPod, ponte la Biblia en MP3, tienes que escuchar la palabra, tienes que leer la Biblia. A Dios gracias, ahora hay tantas páginas web de internet que te pueden facilitar la Biblia en MP3. Bájate libros completos de la Biblia y ponlos ahí en tu iPhone, en tu iPod o en tu celular Android, donde quieras, pero tú debes escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Hay felicidad en eso. Ahora mira, otra cosa más. Juan, en el versículo 4 dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Juan, el apóstol Juan, no estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando de Juan. Juan el discípulo amado, Juan el visionario. Dicen, no, es que el Apocalipsis no fue escrito por Juan, por una simple y sencilla razón, porque la manera de escribir de Juan es una manera pues pura, pulcra, limpia, pero en Apocalipsis es un griego muy tosco, porque el Apocalipsis fue escrito en griego, y eso se puede explicar porque Juan estaba en Patmos, mientras que el Evangelio y las cartas fueron escritas en Éfeso o en algún otro lugar, donde los hermanos que conocían y dominaban el griego le podrían haber ayudado de manera editorial.
en Apocalipsis no había ayuda. Entonces él estaba solo y tenía pues que él escribir. ¿Por qué? Porque era la revelación de Jesucristo y le dije, escribe. El ángel le dice, escribe. Jesucristo le dice, escribe. Y él escribe. Y él escribe con su griego limitado. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Mira dónde está el PowerPoint. Vas a descubrir que Patmos está aquí, en este lugar señalado de un cuadradito rojo. Cuando Juan sale, la primera iglesia que encuentra es Éfeso. En el camino avanza y está Esmirna. Sigue avanzando en el camino, está Pérgamo. Sigue avanzando Tiatira, después Sardis, después Filadelfia y después la Odisea. ¿Te das cuenta que hay un camino, que hay una ruta que Juan sigue? Por eso, además de que es una ruta, además de eso, cada iglesia tenía características que Juan debía respetar y debía entregarlas en el orden que Dios, que Jesús le estaba entregando, le estaba dando los mensajes. Ahora mira lo que dice. ¿De quién viene este querer ayudar? ¿De quién vienen estos mensajes? Del que es y quiere y que ha de venir. ¿Quién es el que es y quiere y que ha de venir? Tú dirás, es Jesucristo, porque Jesucristo es el que es y quiere y que ha de venir. Pero si tú lees con cuidado, aquí está hablando de Dios el Padre. Y es que Dios el Padre también va a venir en la segunda venida de Cristo, pero no es que Dios se va a quedar en el cielo ahí esperando que volvamos. No, es la Trinidad, el que es y quiere y que ha de venir. Además dice la Biblia, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 es número perfecto. 7 implica plenitud. ¿Quiénes son esos? ¿Quién es ese espíritu perfecto? ¿A qué representa esa luz que estaba a la mano izquierda entrando por el tabernáculo? ¿Ah? Pues era un símbolo de Jesucristo, es cierto, pero también es un símbolo del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Ves que está la Trinidad en el Apocalipsis? Recuerda lo que dice el versículo. Mira, volvemos un poquito. Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor, gracia y paz a vosotros, del que es y quiere y que ha de venir, de Dios el Padre, de los 7 espíritus que están delante de su trono, del Espíritu Santo y de Jesucristo, el testigo fiel, Jesucristo. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo están interesados en que tú conozcas el Apocalipsis. Ahora mira lo que dice, el primogénito de los muertos. ¿Cómo es eso del primogénito de los muertos? Mira, algún ser humano ha muerto la muerte eterna, esa muerte de la que no hay regreso, y ha vuelto a vivir. Pues no. El primogénito de los muertos significa que Jesucristo fue el único que murió la muerte eterna y volvió a la vida. ¿Sí? Versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Algunos dicen, hay un cierto punto en el cielo que se ve en una hora especial. Yo no sé. Eso es querer entender de manera humana. Jesucristo va a volver. Todo ojo lo va a ver. Punto. Ahora, hay algunos más que quieren ver, a ver, en ese punto del cielo, por allá va a salir. No, Él va a aparecer. Lo vamos a ver a través de la televisión. Lo voy a ver a través de mi tablet, de mi iPhone. No, dice, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. O sea, Jesucristo, la venida de Cristo va a ser tan evidente, tan apoteósica, que todos se van a dar cuenta de que está viniendo. Y los que le traspasaron, o sea, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesucristo le dijo a Pilato, tú lo has dicho, y te digo que verás al Hijo del Hombre venir, ¿verdad? Los romanos, Anás, Caifás, Pilato, los que tuvieron que ver con su muerte, resucitarán en la segunda venida para verlo y luego volverán a morir. Imagínate, para que se cumplan las palabras del Señor. Por eso dice el texto, y los que le traspasaron. El versículo 9 dice, y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba perseguido, había sido perseguido por el emperador romano. El emperador romano, dice la hermana White, que manda que lo echen a un perol de aceite hirviendo y él milagrosamente sale ileso. Entonces lo mandan a la isla de Patmos. Ojo, a la isla de
Patmos. Él, esperando que él muriese allí, en esa isla rocosa, en esa isla volcánica, ¿qué pasó? Allí él recibió el Apocalipsis. Por eso él dice en el versículo 9 de Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La iglesia estaba perseguida en aquella época. Ojo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y aquí quiero que tú repares en esto. No hay cristianos sin tribulación. Si es que no estamos siendo atribulados es porque no estamos viviendo la fe. Necesitamos dar un mensaje certero. Vamos, sin vergüenza, saquemos adelante lo que tenemos. Seamos parte de una cruzada evangelística poderosa. Vamos dando estudios bíblicos. Vamos utilizando todos los medios que tengamos a disposición para conseguir interesados. En México les dicen intereses a las personas que quieran estudiar la Biblia. Vamos, comparte este video con otros. Vamos a hacer una red de estudios bíblicos. Comparte este video a 20 amigos que no sean adventistas a través del Facebook, de Blogger, de Twitter. Hay que utilizar todas las plataformas que podamos. Tribulación. También es nuestro hermano en el reino, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos vendrá. Ojo, pero el reino de los cielos también se acercó en la persona maravillosa de Jesucristo. El reino de los cielos también está cuando tú decides ser bendito. ¿Y cómo eres bendito? Dijimos hace rato. ¿Cómo uno es bendito? Estudiando la palabra de Dios. Ese poder transformador que Dios tiene para cambiar tu vida. Si eres renegona, dejas de ser renegona. Si eres depresivo, pues dejas de ser depresivo. Si eres una persona con poca paciencia, pues empiezas a tener paciencia. Dice en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la palabra de Dios para Juan? Para Juan, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento, los escritos de Santiago, del mismo Juan, de Pablo, de Mateo, de Lucas, sí, circulaban por la iglesia, pero no se habían cerrado en un canon. Eso se cierra más adelante. En la siguiente lección vamos a ver eso, que hay razones para que se cierre el canon del Nuevo Testamento. Pero cuando Juan escribe el Apocalipsis no había eso. Había un canon cerrado que era el del Antiguo Testamento y además había el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué era el testimonio de Jesucristo? Eran las cartas de Pablo, de Juan, de Santiago, de Pedro, los evangelios, el Hechos de los Apóstoles, de Lucas. O sea, me dejo entender. Ahora en nuestro tiempo, ¿cuál sería la palabra de Dios? Pues la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y cuál sería el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo no es otra cosa que la evidencia de los profetas de Dios trabajando en el siglo XIX y XX. ¿Y quién es? La persona de Elena G. de White. Ojo, vamos a seguir adelantando. Espérate que la sopa está caliente. Vamos a ir avanzando poco a poco en este estudio bíblico y vas a entender algunas cosas de manera clara. Aquí tenemos una foto tomada del internet de Patmos. Mírenlo, algún día de repente, si Dios te da la bendición de ir a Patmos, por favor, toma varias fotos y mándamelas por correo, ¿sí? Para poder compartirlas a los amigos. En el versículo 12 dice Juan, y me di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y vueltos vi 7 candeleros de oro. Ojo, pareciera que Juan se le permite ver dentro del tabernáculo del cielo. Juan ve 7 candeleros de oro, símbolo de que aquí simboliza varias cosas. El Apocalipsis es un libro muy simbólico, ¿sí? Y los símbolos se deben interpretar con el Apocalipsis mismo o con la Biblia, y tenemos nosotros que saber que los símbolos se interpretan también, tienen una interpretación histórica. No es que todo se cumplió en el pasado, no es que todo se va a cumplir en el futuro, no. Los hechos del Apocalipsis se van desarrollando conforme pasan los siglos, poco a poco. El verso 1, 13 al 16 dice, y vuelto vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pareciera que fuera el símbolo, la vestidura sacerdotal. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Y el versículo 17 al 20 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome,
no tengas miedo, yo soy. Caí como muerto. Y entonces Jesucristo que dice, no tengas, que Él es maravilloso, Él te da paz. Él es el que dice, haya paz. Él es el que puede sanar tu matrimonio. Él es el que puede ayudarte para que tengas una mejor disposición mental frente a tu paternidad, frente a tu noviazgo, frente a tu trabajo, frente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus jefes, a tus compañeros. Te va a cambiar la vida. Él cayó como muerto, pero Jesucristo se acerca y le dice, no tengas miedo, yo soy. ¿Quién es el yo soy? Moisés le dijo a Dios, ¿de parte de quién voy? Porque si les digo no me van a creer. ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy, diles, yo soy, me envía. Él es. Escucha Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Él es Dios. Él es nuestro Dios mismo que ahora está dispuesto a decirnos, no temas. Ahí está Dios, cuidando de ti. Parece que estás sola, parece que estás solo, pero no. Dios te quiere mucho. Tú eres lo más maravilloso que Dios tiene aquí. Te quiere mucho y está dispuesto a tomarte nuevamente de tu mano para ayudarte a andar. Así es, hijito, así es, hijita. Dios te ama, Dios te quiere. No lo dudes. Y Él va a estar de tu lado siempre. No le gusta lo que haces. Si lo que haces está mal, a Él no le gusta. Él aborrece el pecado, pero a ti te ama. Y Él quiere ayudarte a que dejes de hacer cosas malas. Ojo. Bueno, así hemos llegado a esta parte final de este primer capítulo. Querido amigo, querida amiga, te invito a que sigas estudiando este libro maravilloso. Más adelante estaremos colgando la siguiente parte, los siguientes capítulos. Déjanos un comentario en el Facebook, en YouTube, en el blog. Déjanos algún comentario y estaremos prestos a ayudarte. Un gran abrazo de tu amigo Iván Balabarca. Que Dios te cuide y que Dios te bendiga.